Bueno, pues vamos a empezar con Yayoi Kusama. Ella nació el 22 de marzo de 1929 en Matsumoto, Japón, un lugar que está a 3 horas de Tokio aproximadamente. Y bueno, ¿qué es lo que hace que Yayoi Kusama guste tanto? Porque al final del día estamos frente a alguien, ¿no? Yayoi Kusama es alguien que abarrota o hace que los museos se llenen, pero como nunca, y que batan récords y todo. ¿Qué es lo que hace que sea tan llamativo para la gente? Aquí me gustó esta frase de Confucio, que dice, me preguntas por qué compro arroz y flores. Compro arroz para vivir y flores para tener algo por qué vivir. ¿Qué es esto del arte? El arte es algo que realmente, si se fijan, nunca ha servido para nada, ¿no? Pues si lo pensamos así como objetivamente o en términos de intercambio de una mercancía, pues realmente no sirve para nada. Pero no sirve para nada y sin embargo, el arte ha estado presente en todos los pueblos, en todas las épocas del mundo. Entonces, creo que sí sirve para algo servirá, ¿no? Hay un estudioso de esto que se llama Dennis Dutton, que él habla desde la antropología y dice, hay un instinto del arte. El arte ha sido siempre necesario para aquel que lo hace, ¿no? O sea, todos los pueblos han tenido esta necesidad de crear arte. Y el arte, a diferencia, por ejemplo, de otros animales que pueden crear patrones hermosísimos, como por ejemplo las arañas. Las arañas hacen sus telarañas perfectas y todo, pero es un patrón que siguen el mismo código de toda la especie, o sea, de sus mismas especies van a ser la misma telaraña. El arte, a diferencia de los animales, el hombre es el único que puede hacer arte. El arte tiene que ver con algo individual, con una experiencia propia. Y tiene que ver con los traumas que cada quien tenga, con los miedos, con la forma de enfrentarse al mundo que cada quien tenemos. Y eso hace que cada quien exprese su arte de manera única. ¿Puedes copiar el arte de alguien más? Sí, pero este instinto de crear, esta experiencia de crear arte es algo individual y única del ser humano. Por otro lado, también existimos, ¿no? Los que no creamos arte, los que no tenemos esta habilidad o esta forma de expresarnos a través del arte, pero tenemos la necesidad de estar en contacto con esta expresión que hace alguien más. Y entonces por eso dicen, bueno, el arte no es un objeto, hay que dejarlo de ver como si fuera un objeto para poderlo evaluar desde ahí, sino un disparador de experiencias. Y en esto, Yayoi Kusama es una maestra, porque finalmente el arte lo que nos va a hacer es, hay que imaginar la importancia del arte que tiene que ver con conectarnos con estas emociones, con sacar de nosotros estas emociones. Ahora, ir a un cuarto y verse de repente lleno de luces y eso te hace sentir algo, dispararte una experiencia, ¿no? Una emoción. Ahora, ¿de dónde viene Yayoi Kusama? Es cierto, su vida o la historia que ella está contando de su vida es todo un conjunto, es una vida que llama mucho al morbo, desde que te cuentan que vive en un manicomio, ¿no? En un psiquiátrico. Esto te llama al morbo y a querer saber de ella. Y entonces ahí vemos que Yayoi Kusama, como otros artistas, como son Dalí, Andy Warhol, ¿no? Picasso, Frida Kahlo, son artistas, son todo un conjunto, han hecho de su obra de arte, no nada más su creación final, sino todo ellos es esta obra, ¿no? Ella, ¿de dónde viene? Ella nació en Matsumoto, a 3 horas de Tokio, en tren, en una familia muy tradicional japonesa. Vean, la mamá, ella era la menor. Era una familia burguesa, tenían granjas de semillas, pero eran grandes exportadores, entonces eran burgueses. Y vamos a ver, ¿no? En toda la historia de Yayoi Kusama, que finalmente sí le ayuda el haber nacido en esta posición. Ella es de esta familia muy tradicional y obviamente sí, siempre estos artistas cuando tienen que hablar de su biografía, pues le echan mucha crema a sus tacos porque si no, pues no te va a interesar una vida común y corriente, ¿no? Y entonces Diego Rivera, y si vemos como que las biografías de todos estos artistas siempre tienen algo ahí, pues que te llame la atención, porque es, finalmente también para ser un artista, pues tienes que saber vender tu obra, venderte a ti. Y hay personas como ellos que son expertos en eso nadie lo niega. Pues ella cuenta que desde niña sentía estas alucinaciones, ¿no? Y de repente
que iba caminando en el campo de flores de la granja, de repente empezaba a ver así como flores por todos lados. Y los puntos también es algo que dice que siempre empezaba a ver todo lleno de puntos. Entonces, bueno, ella cuenta que desde niña tiene estas alucinaciones y luego hasta que llegaba a escuchar voces. Está en un psiquiátrico, entonces sí, probablemente sí tiene alguna de estas enfermedades, ¿no? Y la tuvo desde niña. Pero el punto es que ella fue dirigiendo todas estas fantasías o esta enfermedad o esta locura en crear. Y ella desde niña estuvo muy interesada en dibujar, en hacer arte. Pero su mamá, súper conservadora, entonces, bueno, siempre le quitaba sus colores, sus pinceles, sus lienzos, se los escondía y le decía, tú te tienes que casar con un hombre de buena sociedad, que sea rico, tú eres una mujer de una buena familia y que estudiara algo, pero era como que su vida iba a ser ama de casa de un gran como hombre burgués, ¿no? A la altura, al nivel de la familia, y el honor del apellido de la familia también era importantísimo. Entonces, bueno, ahí vemos que pues ella tiene que luchar con toda esta familia tan conservadora para poder ser lo que ella quiere ser, ¿no? En esta granja que tenían de semillas, pues también había grandes plantaciones de cabocha, que son calabazas. Y entonces ella cuenta que alguna vez fue con el abuelo y vio a una gran calabaza y se empezó a imaginar o vio que esta gran calabaza tenía una forma era como una cabeza y que le empezaba a hablar. Y entonces vamos a entender por qué la calabaza va a ser una constante en toda su obra. Y va a ser calabazas todo el tiempo, de todos tamaños, de todos colores. Y esta va a ser una de sus grandes ya como pues, representaciones, ¿no? Una constante en su obra, la calabaza. Vamos a ver el contexto en donde creció Yayoi Kusama. Acuérdense que en Japón, el 6 y el 9 de agosto de 1945, Estados Unidos lanzó las 2 bombas atómicas en Hiroshima y luego en Nagasaki. Con esto, pues se destruyeron estas 2 ciudades, pero además Tokio estaba destruido por la guerra. Estados Unidos, a partir de 1945, después de estas bombas, tomó Japón y entonces empezó ya a tomar el control Estados Unidos sobre la isla. Ahora, esto va a ser muy importante. Kusama tenía 16 años para este entonces. Ahora ella cuenta que mientras estaban en la guerra, los niños en las escuelas iban y tenían que ayudar para hacer, por ejemplo, tejer, más bien coser paracaídas y ayudar con lo que se necesitara para la guerra. En este entonces estamos hablando de un Japón en donde el emperador Hirohito lo pensaban como divino, era un ser divino. Acuérdense que estaban los kamikazes, ¿no? Eran estos soldados dispuestos a entregar su vida con tal de ganar la guerra. Eran entrenados para eso, ¿no? El ejército japonés tenían un gran nivel en la sociedad, pues era un imperio y era una potencia militar y entonces ser parte del ejército era un gran honor, eran los héroes. Pero después de 1945, después de las 2 bombas atómicas, imagínense que el emperador Hirohito tiene que hablar en radio por primera vez y empieza a decir que pues perdieron la guerra y que lo siente mucho y que Japón ha perdido y que renuncia y demás. O sea, hay un libro por ahí que habla de la bomba atómica en Hiroshima. Cuentan que, bueno, pues tenían todo lo que habían vivido, ¿no? La bomba, estaban quemados, los niños, todo el desastre que había. Pero cuando escucharon en el radio que el emperador estaba diciendo que se rendían, ahí se les cayó el mundo. Imagínense lo que era ser un japonés en este entonces, ¿no? Con esto Japón se destruyen sus héroes. Los héroes que habían sido los del ejército ahora estaban siendo juzgados por los norteamericanos que los veían como enemigos de guerra y entonces ahora eran los apestados, los criminales. Hirohito ya no era un dios. Los occidentales, que era contra lo que tanto lucharon, no sé si saben que Japón estuvo durante muchísimo tiempo, siglos, se encerraron en su isla cuando vieron que estaban por ahí los ingleses merodeando y demás, ellos cerraron y por eso conservaron su cultura y después empezaron a abrir poco a poco. Hasta 1945, que se derrumba todo esto, llegan los norteamericanos y entonces para los japoneses cambia su mundo. Se destruyen sus dioses, todo por lo que habían luchado, todo en lo que habían creído y en ese momento empiezan los norteamericanos a tomar las calles
Y bueno, esto fue algo muy fuerte para la vida del japonés en ese entonces. Parte de todo este trauma que se vive en Japón es toda esta historia de las geishas, que entonces, por ejemplo, los soldados norteamericanos, cuando ven toda esta cultura de las geishas, pues dicen, claro, prostitutas, ¿no? No tomaban en serio todo este arte que era ancestral y para ellos eran unas simples prostitutas, ¿no? Y está toda esta ópera de Madame Butterfly y demás. En todo este contexto es que ella está de adolescente, creciendo con todo esto, mientras tanto ella también luchando por liberarse de esta familia tan conservadora, que ya tiene un destino predeterminado, ¿no? Muy tradicional. Y de repente pasa esto en el 45 y entonces ya se vale tumbar a los dioses, ¿no? Ya se vale que la autoridad no es esta autoridad que venía siendo. A mí me parece que también esto va a ser fundamental para que ella tome un rumbo diferente en su camino. Es toda esta juventud que le toca algo totalmente nuevo. Acuérdense que después, en 1950, es también la guerra de Corea. Estados Unidos entra en guerra con Corea y Japón es tomada como una base de todos los insumos, todo lo que se necesita para la guerra, pues la base va a ser Japón. Y esto va a ser que Japón se empiece a desarrollar y empiece a crecer muchísimo. Su familia, imagínense que era semillas, no todo lo que es las granjas y demás, toda la comida empiezan a tener muchísimo para exportar, ¿no? Porque era todo lo que necesitaban Estados Unidos para toda la guerra que tenían ahí en Corea. Y Japón, obviamente, pues tenía que estar del lado de Estados Unidos porque ya eran los grandes perdedores y no les tocaba de otra. Va a ser muy rápido por eso el crecimiento de Japón. O sea, después de estar destruido en 1945, 10 años después, 1955, lo vemos como una ciudad moderna y ya pueden decir que la época de la posguerra se terminó. Pues porque llega toda esta modernidad norteamericana, empieza esta reconstrucción japonesa, pero ahora sí con una mentalidad de occidente norteamericano. ¿Se fijan qué interesante? O sea, tenían todas estas tradiciones y todo, y de repente por esta guerra, entonces ahora se va a poder reconstruir, pero ahora sí ya de una manera muy occidental. Y aquí les puse por eso esta foto, ¿no? Ella ya vestida muy occidental, hablando por teléfono, está como toda la modernidad en Tokio. Esto es en 1955. Para este entonces, Yayoi Kusama había convencido a sus padres de ir a Kioto a estudiar arte. Entonces vemos que, bueno, según sus biografías, ella dice que no la apoyaban y que tuvo que luchar mucho, pero al final del día se ha ido a estudiar a Kioto arte. Ella conoce también artistas de lo que está pasando en Estados Unidos, porque hay toda esta, estar ocupados por Estados Unidos, pues empieza todo este intercambio. Y hay un artista que se llama Georgia O'Keeffe, que es una norteamericana que hace flores, y ella, bueno, es como flores y más bien como también medio no sé, vaginas, es un rollo ahí, está muy interesante Georgia O'Keeffe. Pero bueno, ella conoce la obra de O'Keeffe, le encanta, le va a escribir una carta en 1955, sin conocerla ni nada, ¿eh? Y le escribe 2 cartas y Georgia O'Keeffe le responde diciéndole que, bueno, pues ella vive en Nuevo México y que ahí no hay nada que ella pueda hacer, pero que le recomienda mucho irse a Estados Unidos para probar suerte, porque ahí es donde está sucediendo todo en el mundo del arte. Esta respuesta de O'Keeffe, pues le va a dar un impulso para tomar esta decisión de irse de Japón para ir a probar suerte en Estados Unidos. Ella estaba haciendo este tipo de obra en Japón en 1953, es wash sobre papel y vean, son puntos, vamos a ver las obras que hace posteriores, pero ya vemos que esto es, ya lo venía haciendo desde antes. Estoy pensando esto de los puntos, por ejemplo, en arteterapia luego dicen que los niños, si tú pones a un niño a dibujar desde chiquito, lo primero que va a hacer con un color es hacer puntos. Y si se fijan, al momento de estar haciendo puntos, pues es como lo más básico, lo más sencillo. Y también dicen que el sonido los tranquiliza porque les puede recordar como el latido del corazón. Cuando ya empiezan a crecer un poco más los niños, por ahí de los 2, 3 años, ya pueden hacer círculos y eso es cuando ya empiezan a notar su propia individualidad. Esto es muy interesante si lo vemos, porque sí, es algo muy básico, ¿no? Del hombre, y ella está haciendo esto como una forma de terapia, ¿no? Esto es muy terapéutico. En 1953 empieza a hacer exposiciones en Matsumoto, que bueno, dicen por ahí que al principio no iba nadie, y bueno, pues ahí estaba, ¿no? Como sin mucho éxito. Aquí está en su casa con sus diferentes obras. Imagínense, en 1957, con 28 años, está en su casa. Se va a Nueva York en 1957. Ella tenía un tío que trabajaba en la embajada, ¿no?
¿no? Vean que es importante que era de una familia burguesa, no se va así, ¿no? No es como estas historias, ¿no? Sin un quinto. Sus papás le dan dinero suficiente, que ella, bueno, se fue en un kimono y llevaba su dinero ahí como cosido en la bastilla del kimono y todo, ¿no? Para poder llevarse el dinero. Pero ella dice que está en el avión y ve el Océano Pacífico y desde ahí ella empieza a imaginar todas estas formas y ella las va a representar de esta manera en obras posteriores, vean, ¿no? Y hace diferentes series de Océano Pacífico, son puntos que forman diferentes figuras, como lo que tú verías desde un avión. Ahora vean esto, ¿no? En cuanto está estimado. Ella llega a Nueva York y sí, claro, ella dice, bueno, yo estoy aquí y vengo para triunfar, yo quiero triunfar. Y bueno, ella se iba mucho al MoMA a ver qué era lo que estaban haciendo los artistas del momento y analizar qué era lo que gustaba y qué era lo que hacía que estos artistas tuvieran tanto público. ¿Y qué era el arte que estaba en estos años 50 en Nueva York? Expresionismo abstracto, como Rothko, como Pollock, que son lienzos muy grandes, por ejemplo, de un solo color. Eso es el expresionismo abstracto. Y entonces vemos que lo que ella ya venía haciendo de puntos queda perfecto con esto que va a empezar a hacer, ¿no? Y aquí la tenemos en un gran formato haciendo estas pinturas de puntos. Y así es como ella empieza con sus grandes series de redes. Ella decía que son redes infinitas y vean, este es óleo. Aquí lo importante es ver la textura que tienen estas obras. Y por ejemplo les puse esta, que es de 1960. Ahora, aquí hay que pensar en esto. Ella lo que está haciendo es, con lo que ella hace, está adaptándose al arte de su época, de lo que está ahí en el MoMA, que es el expresionismo abstracto. Y entonces, ella, desde niña, es como esta obsesión compulsiva. Dicen que empezaba en una esquina y de ahí no paraba, ¿no? Trabajaba toda la noche sin parar hasta terminar este lienzo. Su primer amigo fue Donald Judd, que es un artista minimalista y fue como su primer amigo en Nueva York. Él empieza a introducir a otros personajes, a galerías, Andy Warhol, Carol Schumann, son otros artistas que en ese momento estaban en Nueva York y ella empieza a mostrar sus obras. Donald Judd trabajaba en una revista como crítico de arte. Bueno, pues ella la comparaba con pues todo lo que estaban haciendo Rothko y todos ellos. Finalmente va muy del estilo, ¿no? Dicen mucho de estas texturas que te hacen como perderte y por eso se llaman redes infinitas. Si ustedes le ponen redes infinitas Yayoi Kusama en Google, les van a aparecer en todos colores y sabores, ¿no? Vean, tamaños, colores, aquí están. Entonces, bueno, esta es su etapa, estas redes infinitas, que es lo que ella le da esta entrada al mundo del arte de Nueva York, porque era lo que estaba sucediendo en ese momento. Ahora, en 1962, ella se está colando ahí con Andy Warhol y todos ellos. Andy Warhol, que aquí está empezando a llamar la atención. En esta idea que tiene Yayoi Kusama, ella es obsesiva, compulsiva, acumuladora. Hace esta que se llama acumulación de estampas. Y son etiquetas pegadas. Son siguiendo un patrón. Luego estas, ¿ya vieron? De estas etiquetas del avión, igual, en grandes formatos. Ahora, en estos años, 62 y 63, vean lo que hace en el año 1962 Andy Warhol. Entonces, bueno, en este documental Infinity, luego Yayoi Kusama ahora con toda esta fama que tiene, pues también están haciendo, ¿no? Como que dicen, a ver, vean las fechas, porque yo empecé a hacer esto y luego Andy Warhol tomó esa idea y él, bueno, triunfó en el mundo del arte, todo el mundo hablaba de Andy Warhol y ella siempre quedaba como relegada en un segundo plano. Luego en 1962 ella expone en una galería junto con otros artistas, este es Claes Oldenburg, ese también es muy interesante y luego voy a hablar de él porque él hace esculturas de comida. Pero en este entonces él hacía estas esculturas, es este traje, pero es rígido, de papel rígido. Y ella hace este sillón, que se llama acumulación número 1, pero en realidad ella misma la llama el sillón pene. Y bueno, esta causa sensación. Entonces que todo el mundo se quiere sentar ahí. Son como falos que están ahí cosidos al sillón. Aquí lo que va a ser interesante es que la escultura, ella está haciendo algo diferente, está haciendo con tela y es blanda. Es una escultura pachoncita, o sea, te da como esta sensación de quererla tocar, de querer
calor. Y esto en escultura pues es algo novedoso. Nadie en este momento había hecho una escultura así, con esta textura. Se fijan, aquí lo importante es la textura, no tanto que sea un sillón para que tú pongas en tu casa. Es esta idea de un sillón llena de penes por todos lados. Aquí empieza a hacer ella muchas cosas, llena cuartos enteros con estas mismas figuras. Ella es de estas personas que acumulan mucho y aquí entonces, vean, todo lleno, no deja un espacio en blanco, es parte de su misma locura de querer llenarlo todo con puntos, con estas cosas fálicas. No te pierdas el próximo video y no te olvides por favor de darle like o compartir. Nos vemos a la próxima. ¡Suerte!